Hola, ¿cómo están todos? Dios les bendiga mucho. Aquí estoy nuevamente, porque Dios lo ha permitido así. Así que si me acompañan a leer un pedacito de la palabra. Esto está en el libro de Juan, capítulo 4. Juan, capítulo 4. Aquí está Jesús y la mujer samaritana. Jesús y sus apóstoles, ¿cierto? Estos 12 hombres, lo acompañan, salen de Judea y se van a Galilea. Y en el camino tienen que pasar por Samaria y se detienen ahí para que comprar algunas cosas y seguir el camino, algunas cosas para comer. Y Jesús se queda en un pozo donde se encuentra con esta mujer samaritana, ¿ya? Y tienen un diálogo, una conversación que yo les invito a que puedan leer. Pero aquí en el verso 25 del capítulo 4 de Juan, ahí conversando, ¿cierto? Ella le decía una cosa, Jesús le decía otra. Hay un montón de revelación ahí que uno puede predicar un año completo con este encuentro. Y creo que mucho más que un año. Dice así, la mujer le dijo: sé que el Mesías está por venir. Sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Jesús, dice, entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo me imagino lo impactante de esa noticia para esta mujer, ¿ya? Porque aquí Jesús, ante a todos le decía, no, le sanaba a un ¿cómo se llama? Un leproso. No le digas no le digas lo que te pasó. Tú anda nomás del sacerdote y lleva tu ofrenda, ¿ya? No digas nada de este asunto. O le sanaba a un ciego y le decía: no le cuentes a nadie de esto. O sea, a todos. Los demonios lo reconocían y le decían: cállate. ¿Para qué? Para que no, porque los demonios decían: ¿qué tienes tú contra nosotros, Jesús? Tú vienes a atormentarnos, tú eres el Hijo de Dios. Y lo reconocían. Y Jesús los reprendía para que no revelaran su identidad, ¿cierto? Hay un propósito ahí. Pero fíjense que lo que hace con ella, la mujer le dice: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas, ¿ya? Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Yo soy el que esperan. Yo soy el príncipe ungido. Yo soy. Y cuando le dice esta tremenda mega noticia, ¿cierto? Dice en el verso 27, justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, ¿ya? Pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres? ¿Qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras le decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? La mujer dejó todo ahí, la tremenda noticia que le acaban de contar. Yo soy el Mesías. Salió corriendo a la aldea, gritando: ¿no será este el Mesías? Sabe todo lo que yo he hecho. Así que la gente salió de la aldea para verlo, para saber que si es verdad lo que está diciendo esta mujer, ¿cierto? Estaban todos esperando al Mesías. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo, le dice Jesús, una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. A mí me da risa esto cuando los discípulos, y me siento muy identificada, como que no leemos bien, no estamos leyendo bien los propósitos del Señor. Como que damos palos de ciego, como que no estamos entendiendo cuál es el propósito del Señor, ¿cierto? A veces el Señor nos pone en ciertas situaciones que son tan evidentes y nosotros estamos como estos discípulos. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos?
Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Amén. Les quiero contar que solo en este pedacito deben haber un montón de revelaciones, pero quiero quedarme con esta. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, dice, y en terminar su obra. Saben que cada uno de nosotros tenemos un propósito que está dentro del plan de Dios. Tú tienes un propósito, y estás dentro del plan de Dios, ¿ya? Y cuando tú cumples ese propósito, cuando tú la acabas, terminas tu tarea aquí en la tierra. Por eso Jesús le dice, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Porque Jesús tenía un plan, un propósito dentro del plan de Dios, un propósito que los discípulos no iban a entender, porque era el propósito de Jesús, que era traernos la salvación, que era comprarnos con su sangre. Él nos compró con su sangre. Eso que hizo Jesús en la cruz era su propósito. Ese propósito no lo iban a entender los discípulos porque no era su propósito, ¿ya? Por eso le dice, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Recuerdan Deuteronomio 8? Cuando dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es nuestro alimento. La palabra de Dios es nuestro alimento, ¿cierto? Por eso Él dice, yo tengo una clase de alimento, yo tengo una orden, una palabra de Dios que salió de su boca, que ustedes no conocen porque este es mi alimento. Y dice acá en el verso 34, mi alimento consiste en hacer la voluntad. Tu alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Dice, quien me envió, y en terminar su obra. Yo tengo que, mi alimento y tu alimento es lo que sale de la boca de Dios. Hacer la voluntad de Dios es en lo que nosotros nos sentimos satisfechos. ¿Por qué Jesús no le recibió comida a los discípulos? Porque se sentía satisfecho, porque Él hizo la voluntad de Dios para esta mujer. Esta mujer le dijo, sé que el Mesías está por venir, al que llaman al Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Y Jesús atiende, hace la voluntad de Dios. Al hacer esto, dice, yo soy el Mesías. Así que me da gozo. Jesús le dice a esta mujer, yo soy el Mesías. ¿Saben por qué? Porque Jesús le dio a esta mujer, que no era judía, le dio de Él, le dio salvación, le dio de Él, le dijo, yo soy, le estaba ofreciendo el agua, que de la cual nunca más iba a tener sed, le estaba ofreciendo de Él para romper los lazos de la muerte, para que ella viva para siempre, ¿cierto? Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Padre. Por eso Jesús se sintió satisfecho, porque el hacer la voluntad de Dios, el hacer la voluntad de Dios, ¿cierto? Ese es el alimento por el cual nosotros vivimos. Por eso él estaba satisfecho. Por eso les decían los discípulos, Rabí, come algo. Y Jesús le respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios que Él me envió y en terminar su obra, concretarlo, ¿ya? Por eso Jesús dice que es el autor y consumador de la fe. Él consumió toda la obra, todo el alimento por el cual Él vivía, el hacer la voluntad de Dios era su alimento por el cual se sentía satisfecho, lo consumió en la cruz. Por eso dice, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y terminar su obra. Él consumió, el autor y consumador de la fe. Él lo concretó, lo cerró,
¿cierto?, en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos. Tú también tienes un alimento. Por ejemplo, ayer yo escuchaba una discípula que decía, pastora, yo fui a hacer un trámite y como mi vehículo tiene un sticker, que el sticker dice misión testigo hasta lo último de la tierra, estaba haciendo yo unas compras cuando de repente pasó un hombre en bicicleta y me dice, ¿qué está ofreciendo? ¿Qué es eso? ¿De dónde es? ¿De qué parte del gobierno es? No, le dice, yo soy misionera, yo soy misionera, yo predico el evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es eso? Y ella le presentó a Jesús y él dice, yo puedo hacerlo aquí, aquí en este momento yo puedo recibirlo, pero claro, y ese hombre recibió en ese momento a Jesús. ¿Qué creen como que se sintió esa mujer? Esa mujer se sintió satisfecha, se sintió que ya comió, porque ella tiene y tú tienes y yo tengo un alimento que es hacer la voluntad de Dios, quien nos envió y poder hacer toda su obra, concretarla, ¿cierto? Como dice, y terminar su obra. ¡Qué hermoso! ¿Sabe? No, espero que lo puedas comprender, que no haya sonado como trabalengua, pero no hay mayor satisfacción que presentar a Jesús. No hay mayor gozo, ¿cierto? Ver que cuando tú oras por un enfermo y ese enfermo se sana, o que esa persona, sobre todo, que es el mayor de todos los milagros, poder nacer para Jesús. Ese es el mayor de todos los milagros, porque el nacer para Jesús es vivir eternamente, porque Jesús rompió los lazos de la muerte. Por eso dice Jesús, dice que todo lo que me da el Padre, yo lo reciba para resucitarlo el día postrero. No, es maravilloso. Por eso yo me gozaba cuando Jesús está escuchando a esta mujer que espera también al Mesías. Y él le dice, yo soy el Mesías. Le dio de él. Y nosotros también podemos dar de él. Y ese es el alimento, un alimento maravilloso. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino que todo lo que sale de la boca de Dios. Siéntete, por favor, siente esa satisfacción que tienes el estómago llenito porque hiciste la voluntad de Dios, porque le presentaste a Jesús a otra persona para que esa persona viva para siempre. Así que, hermanos, si esta palabra te bendijo, por favor compártela. Y si Dios así lo quiere, si el Señor lo permite, nos vemos mañana. God bless you. Shalom y hasta Alaska.